El pueblo de Israel lo habéis visto como Moisés dice que es un pueblo rebelde, prevaricador, perverso. Utiliza la palabra perverso. Pervertir es utilizar las cosas de Dios en contra de lo mandado por Dios. Eso es la perversión. Utilizar las cosas en contra de la voluntad de Dios. Dios nos ha dado muchas posibilidades para que toda nuestra vida se desarrolle armónicamente y podamos llegar a Dios. No hay cosa peor que la utilización de las cosas de Dios en contra de la voluntad de Dios. De tal modo que el castigo de aquellos que caían en la idolatría era la lapidación. Sacarlo fuera del campamento y lapidarlo. Era peor la idolatría que la misma prostitución. Aunque el Señor compara en su lenguaje bíblico a la persona que había idolatrado, había caído en idolatría, lo comparaba a una prostituta. De tal manera que si vais al profeta Oseas, Dios hace una cosa tremenda, que es manifestar al pueblo lo terrible que es la idolatría, mandándole que elija como mujer a una prostituta y que se una a ella. Evidentemente, Oseas obedece y empieza las revelaciones de que lo mismo que siente el corazón de Oseas con el tema de su mujer prostituta, así Dios dice: eso es lo que me está haciendo a mí mi pueblo, eso es lo que me estáis haciendo vosotros. Las prohibiciones, para que no fueran tras los ídolos, eran severísimas, y Moisés lanza unos improperios, unos dicterios tremendos contra el pueblo prevaricador. Pero no se limita a eso, sino que cuando baja del monte destruye las primeras tablas donde estaba escrita la ley, las destruye y toma cuentas a su hermano, a Aarón, de lo que ha pasado. Su hermano Aarón es también un poco político y vemos que da una contestación al menos extraña. Lo eché al fuego y salió este becerro. Extraño que echando el oro en el fuego salga un becerro, forma de becerro. Él sabía muy bien cómo se hacía una estatua de metal, y evidentemente que no es echarlo al fuego y sale. Hay una intencionalidad, hay una forma, dar unas formas, una serie de cosas que los que se dedican a eso saben cómo hacerlo. Y hacen un becerro de oro para indicar siempre
El tema de los cuernos en el Antiguo Testamento, en estas civilizaciones de los egipcios, etcétera, era símbolo de fuerza, porque los cuernos tienen una fuerza enorme, ¿verdad? Y entonces el cuerno tiene sentido de fortaleza, de fuerza, de ataque, de todo esto, y por lo tanto también de fuerza liberadora. Y entonces quieren tener ese becerro. Cuando el Papa Benedicto XVI comenta este pasaje, lo comenta diciendo: la ira santa en la que se mueve Moisés, y lo que hace es destruir el becerro. No, dice aquí que lo quema, pero más bien había que entender que lo pulveriza, porque lo mezcla con agua y se lo da a beber, es un veneno. Se le juzga como un acto adoradores del becerro de oro, de modo que un acto bueno de Moisés. El acto malo es la idolatría. Idolatría significa dar culto como a Dios a lo que no es Dios. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen lengua y no hablan, no tiene voz su garganta. Hemos leído muchas veces ese salmo. Ciertamente, Benedicto XVI dice que Jesucristo tiene una forma de actuación muy distinta a la de Moisés, porque aquellos hombres que eran pervertidos, que habían pervertido el poder religioso en provecho propio y además habían alterado la palabra de Dios, se ve muy claramente cuando el Señor habla sobre el tema del matrimonio y habla: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y también en esta discusión, pues Moisés nos dio la posibilidad de divorciarnos de nuestras mujeres. Y el Señor dice: por la dureza de vuestro corazón lo permitió, pero en un principio no fue así. Hombre y Dios los creó. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. De modo que Él, que es el intérprete de la ley natural, pues dice con claridad lo que tiene que ser. El problema está en la perversión. Hoy nos encontramos en una situación semejante. Ya se están oyendo voces de que hay que superar todo lo de San Pablo en el aspecto de la moral sexual, sobre todo en el tema de la homosexualidad. De modo que tenemos que rechazar lo que Jesucristo nos dice y lo que San Pablo nos dice, lo que la Sagrada Escritura nos dice, porque tenemos que hacer caso a estos nuevos profetas de la modernidad. Ciertamente, nosotros no podemos hacer lo de Moisés. Tenemos que ir más bien en la contemplación de Jesucristo. Y Él es el juez y es el que dictará a cada cual lo que se merece. Hago un discurso religioso que pasa por la fidelidad a la palabra de Dios, que pasa por la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, que no las podemos alterar, sino que tenemos que conservarla y transmitirla, enriqueciéndola a las generaciones futuras. Ese es nuestro cometido. Claro que eso comporta mucho dolor y mucho sufrimiento. Y ese dolor y ese sufrimiento debemos de aceptarlo y ofrecerlo como una oblación
al Señor, porque nosotros sufrimos como iglesia, toda la iglesia sufre, porque la iglesia está llamada a ser fiel a su legítimo esposo, y su legítimo esposo no es la ONU ni la UNESCO, ni ninguna institución humana. Un legítimo esposo es Jesucristo nuestro Señor. Y legítimo esposo, esa legitimidad le viene de ser Él quien es, porque no es un simple hombre. Es verdad que impresiona mucho el que miembros de la Iglesia puedan caer en la idolatría y estén allí doblando el espinazo, no ante Dios, sino ante una representación de la tierra. Qué oscura me parece la tierra cuando miro al cielo, decía un santo. Pues estos se creen que lo más luminoso que tenemos es la tierra. La tierra, el planeta, nos lo ha dado Dios a los hombres, para que la tierra, el planeta, nos sirva a nosotros, los hombres, que somos la hechura más perfecta que ha salido de las manos de Dios. Todo lo hizo bien y al hacer al hombre vio que era muy bueno lo que había hecho. Muy bueno. Y a ese hombre, al cual la Sagrada Escritura dice que era muy bueno lo que había hecho, le da el planeta Tierra, con los minerales, los vegetales, los animales, se los da y le dice: creced, multiplicaos, llenad la tierra y poseedla. No dice y que ella os posea a vosotras y vosotros poneros al servicio de la tierra, no dice eso. Sí dice que como castigo del pecado, ¿verdad?, tendrás que comer con el sudor de tu frente. Y entonces viene todo el esfuerzo con que tenemos que hacer, y ese trabajo hay que ofrecerlo como ofrenda para reparación de nuestras miserias, por no saber servir a Dios como conviene. Nosotros lo vemos aquí. Plantas semillas de zanahoria y se te llena el bancal de malas hierbas. Y luego tienes que estar quitando una por una todas las malas hierbas que vienen. Plantas lechugas y al lado de la lechuga te sale una o dos malas hierbas. Y tienes que quitarla con mucho cuidado para que la lechuga no se arranque. Y así constantemente. Por eso dice San Pablo: el que no trabaja, que no coma, porque no está cumpliendo el proyecto de Dios. Hay muchas formas de trabajar. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar plantando y quitando malas hierbas. Estoy diciendo que cuesta. El Señor es bueno. Nosotros no lo somos. Eso sí que se constata día a día constantemente. Pero ese Señor que sabe que no somos buenos, aunque nos hizo muy buenos cuando nos hizo, pero el pecado deshizo nuestra bondad. No pudrió la naturaleza humana, pero la dañó. Y ese daño lo llevamos nosotros todos hasta que se produzca la liberación total del pecado, que es un proceso que no acaba nunca, acabará en el cielo. Y del cual nosotros nos conviene mucho que a lo largo de nuestra vida vayamos haciendo este camino de purificación, es decir, de santificación,
apoyado en la gracia de Jesucristo, porque sin Él no podemos hacer nada. No podemos odiar, pero sí podemos y debemos sufrir. Sufrir los desmantelamientos que se hacen y por todas estas formas de actuación torcida que se hace, eso no es rebelarse, sino es permanecer fiel a lo que el Señor nos dio. De un siervo lo que se espera es que sea fiel. Nosotros somos siervos del Señor, según el modelo que Dios mismo nos dio, que fue la Virgen Santísima. Desde la cruz, hijo, ahí tienes a tu madre. Y esa madre es el modelo acabado de lo que tenemos que ser nosotros, siervos también, como la sierva del Señor.